Buenas tardes, continuando con el ciclo de posiciones de Derecho Civil del tercer año de la Universidad Nacional Experimental de los Llanes, Ezequiel Zamora. Hoy vamos a tratar el punto sobre la compraventa. La compraventa es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa al comprador cuando éste paga el precio. Dicho concepto, de acuerdo a la ley, está previsto en el artículo 1474 del Código Civil y su naturaleza jurídica está propiamente dicha en que es un contrato simple entre quien compra y quien vende. La compraventa tiene un conjunto de características. Estas características específicamente son consensual porque el dominio se transfiere solo por consentimiento entre las partes. Eso está previsto en el artículo 1474 del Código Civil. Nominado o típico, puesto que se encuentra reglamentado por la ley. Bilateral, porque obliga tanto al vendedor como al comprador de la cosa, es decir, este debe pagar un precio por el producto y el que vende debe entregar la cosa. Sinalmático, porque surge de ese contrato obligaciones recíprocas tanto para el comprador como para el vendedor. Oneroso y conmutativo, porque se presume haber reciprocidad entre la cosa y el precio, aunque eventualmente podría pactarse una venta aleatoria. Principal, porque tiene su sustentabilidad y autonomía propias, no dependiendo de ningún otro contrato. Dentro de sus elementos de la compraventa encontramos la cosa, que es el objeto material, el precio, que significa el valor pecuniario, las personas o partes, que son el vendedor y el comprador, las formales es la práctica habitual, es decir, el consentimiento que se plasma en un documento privado entre las partes, la validez y la capacidad, en donde el principio general dice que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse a comprar, y lo que al consentimiento se refiere es que haya un acuerdo entre las partes para que recaiga sobre él el precio sobre la cosa y éste la pueda adquirir. Los efectos del contrato de compraventa específicamente son 4. El primero, la obligación del vendedor de transmitir la propiedad o el título de derecho a quien realiza la compra. La entrega de la cosa es garantizar que el que compró reciba o se posesione de la cosa vendida. Responder a la visión y responder a los vicios tiene que ver con que si presenta algún tipo de defecto o vicios ocultos en la cosa que se está vendiendo, está en la obligación de reponer dicha cosa o en tal caso el dinero. Modalidades de la venta. Existen un conjunto de modalidades. Entre las más importantes encontramos la venta de ensayo previo, la venta ad gustum, la venta de mercancías por peso y la venta en globo. También está la venta con reserva de dominio, la venta en arras y la venta por unidad de cabida. En cuanto a las incapacidades legales para vender y comprar, están previstas en el artículo 1482 del Código Civil y están específicamente en los literales del 1 al 5 y nos dicen: no pueden comprar ni en subasta, ni directamente, ni por intermediario de otras personas, el padre, la madre, bienes sometidos a su potestad. Es decir, bienes que forman parte de los hijos y que están sometidos a su potestad. Los tutores, protutores y curadores, los bienes de las personas sometidas a su tutela, los mandatarios, administradores y gerentes de los bienes que están encargados de vender o de dar a ser vendidos, y los empleados públicos de los bienes de la nación. Ninguno de ellos puede realizar compras por cuanto estaría contrario a la ley. Incapacidades legales para vender. No se trata realmente de verdaderas incapacidades, sino de simples limitaciones del poder de disposición del titular del derecho, establecidas en los siguientes casos: cuando pesa prohibición de enajenar y gravar inmuebles, de lo que se trata; cuando hay un embargo sobre el bien en cuestión; cuando se ha declarado la quiebra o el traslado del titular; cuando éste ha hecho sucesión de bienes, de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 1942 del Código Civil, y salvo lo previsto que está en el 1946 del Código Civil. En cuanto a la venta forzada, concebimos
que es aquella que realiza el dueño de una cosa, aun cuando no quiere, estando obligado para ello, independientemente de que tal hecho pueda calificarse de una compraventa, es una venta obligada. Elementos esenciales para la existencia de la validez de la venta. Va allí dentro del Código Civil, en el artículo 1142, se exige que sea presentado por personas capaces, sin vicios, sin error, sin dolo o violencia, por cuanto aquel que haya sido amenazado para que pueda vender son en negociaciones totalmente nulas. Elementos que son esenciales de la cosa están previstos en el artículo 1155 del Código Civil. Ahí están los requisitos y se consideran dos hipótesis. La venta de cosas que han perecido antes de la celebración del contrato, es decir, no puedo vender algo que se dañó antes de negociar, por ejemplo un carro y fue chocado antes de hacer la negociación. Venta de cosas futuras son válidas en el caso, por ejemplo, de Venezuela, vendemos el petróleo a futuro, se venden las cosechas, se vende la mercancía, que son productos que se venden con anticipación para cuando salga su producción sean distribuidos a las personas que los compraron. Sin embargo, no pueden renunciar a una asociación no abierta, ya que es nula. Eso está previsto en los artículos 1156, 1122, 1484, el 835 y el 917 del Código Civil. El precio, todo lo que vendemos tiene un precio y es esencial, especialísimo para la existencia de la venta. Si no existe precio en la venta, no existe contrato como tal. El precio debe tener por objeto el pago de una suma de dinero, es decir, un capital pagadero en forma pura y simple del contrato o el término de cuotas, en tal caso, cuando se firman letras para ser intercambiadas en los procesos de pago. El retracto es aquel que se da cuando la persona decide no terminar de vender, y eso está previsto en el artículo 1533, que dispone: todas las convenciones en el contrato de venta pueden resolverse por el ejercicio del derecho de retracto. Existen dos tipos de retracto a saber: el convencional y el retracto legal. En el artículo 1534 dice que el retracto convencional es un pacto por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida mediante la restitución del derecho y el reembolso de los gastos que se expresan en el artículo 1544. Es decir, decido no vender el vehículo en el último momento y debo resarcirle los daños al señor. Si me entregó dinero, el dinero que me entregó, y si hubo gastos en cuanto a la elaboración del documento para la compra o la experticia, debo reembolsarle ese dinero a quien está realizando la compra. Hay un supuesto de retracto convencional que, de acuerdo al autor Aguilar Gorrondona, en su texto Contrato y Garantía, señala que se trata de un pacto de una venta, que el derecho de retraer no se estipule por un plazo mayor de 5 años, so pena la reducción de este plazo. Está previsto en el artículo 1535, en el encabezado y en la parte 1 del Código Civil. Los efectos del retracto convencional tienen que ver con que primero está pendiente la condición. El comprador con pacto de retracto en principio ejerce todos los derechos de su vendedor, eso está en el 1539, e incluso corre en su favor la prescripción contra el verdadero propietario, si es que el vendedor no lo era, y contra todos los que pretenden tener hipotecas u otros derechos sobre la cosa vendida. Artículo 1539, parte 1. Pero si la cosa estaba arrendada en condiciones en que normalmente hubiera sido oponible al nuevo adquiriente la existencia del contrato, no podrá usar la facultad de despedir al arrendatario antes de que se haga irrevocablemente propietario bajo la condición suspensiva, de modo que puede ejercer todas las facultades del propietario en la medida en que sea compatible con el carácter condicional de su derecho. Otros efectos de retracto tienen que ver con la fallida condición. Si el vendedor no ejerce el derecho de retracto en el término convenido, el comprador adquiere irrevocablemente la propiedad del derecho. En los efectos de retracto también encontramos cumplida la condición a ejercicio del derecho por ser titular, o sea, cumplida la condición, se producen los siguientes efectos entre las partes.
El comprador debe restituir la cosa en el mismo estado, con sus accesorios y con todo lo que se haya incorporado. Y el vendedor debe restituir el precio recibido, los gastos y los costos de la venta, los de las reparaciones necesarias y de las mejores que hayan aumentado el valor, en este caso, de la cosa, hasta la concurrencia del mayor valor que se tenga. Finalmente, entendemos que la parte de compra-venta de contrato son fundamentales y sobre todo cuando realizamos algún tipo de negociación debe haber un documento escrito o suscrito por un abogado ante una autoridad competente para que se garantice el derecho de recibir el comprador el producto que está comprando y el vendedor el dinero que está en este caso recibiendo por lo que está vendiendo. Para ello es fundamental que tengamos que la paciencia es la fortaleza del débil, la impaciencia es la debilidad del fuerte. Un pensamiento de Immanuel Kant que nos lleva a entender en muchos momentos cuánta paciencia debemos tener para enfrentar las dificultades que se nos presentan en cada una de las negociaciones y las actividades que realizamos en el día a día. Muchísimas gracias.